Capítulo 20. 2 semanas después de la muerte de Kilroy, Constanzo se encontraba lo suficientemente inquieto como para matar de nuevo. Anunció que era necesario otro sacrificio y era hora de reforzar su protección mágica. Finalmente, pudieron establecer un acuerdo para vender los 800 kilos de la marihuana robada, después de varios retrasos. Cada vez era más difícil encontrar compradores después de los timos que habían hecho a otros traficantes. Al parecer, esa mala fama ya se había extendido. Pero por fin, un hombre conocido como Chacho, en representación de un narcotraficante de Houston, se ofreció a comprar todo el cargamento. Esta vez, Constanzo decidió que el trato sería directo, sin trucos, solo con un montón de poderosa magia detrás de ellos. En preparación para esa venta, Constanzo decidió que el siguiente sacrificio sería Gilberto Sosa, el hombre que salía con Sara cuando ella conoció al padrino. Últimamente, Sosa había estado buscando a Sara para salir de nuevo. Helio y otros miembros lo habían descubierto y le habían provocado haciéndole mención sobre su nuevo novio. Entonces, le contaron a Constanzo, pero a él no le pareció divertido. Cuando Constanzo le dijo a Sara que no viera más a Sosa, ella discutió con él, diciéndole que a él no le importaba lo que ella hiciera. Si a él no le importaba que haya estado con Helio, ¿por qué habría de molestarle que ella estuviera con alguien más? Constanzo se limitó a sonreír. Sin darse cuenta, Sara había elegido el próximo sacrificio. Bajo la mirada severa de Constanzo, sus protestas pronto se disolvieron y terminó obedeciendo. Ayudó a poner a Gilberto para el sacrificio. Con el chaparro, David y Manlio esperando en el departamento de Sara, ésta llamó a Gilberto por teléfono citándolo en su casa de Brownsville esa noche del 28 de marzo. Gilberto llegó con impaciencia, pero cuando abrió la reja de hierro de la entrada de la casa de Sara, Manlio le puso una pistola entre sus costillas y luego lo obligó a entrar al coche. Los 3 miembros lo llevaron al rancho, donde ya estaba reunido el resto del grupo. Todos se abalanzaron sobre Sosa como lobos hambrientos, fuera de control. Ya no satisfecho con seguir siendo un espectador, el Dooby cortó uno de los dedos de los pies de Sosa y lo metió en su bolsillo, mientras los demás arrancaban la ropa de la víctima, golpeándolo con los puños e hiriéndolo con los cuchillos. Más tarde, después de que Constanzo estuvo a solas con su presa en el cobertizo por un tiempo, invitó a Manlio a pasar y le concedió el honor de cortar la garganta de Sosa. Después, colgaron el cuerpo de los alambres en las vigas del cobertizo para que la sangre se vertiera directamente a la enganga. Como de costumbre, Constanzo, Helio y el chaparro pasaron unas horas relajándose en casa de Sara después del asesinato, aún con la sangre secándose en su ropa y zapatos mientras hablaban y bebían Pepsis. Constanzo había parado en el camino para comprar una bolsa de hamburguesas, papas y refrescos. Después de que terminaron de comer, hicieron algunas ofrendas en el altar de Sara, para pedir a los orishas que protegieran el movimiento de drogas que habían fijado para el 8 de abril. Faltaban 10 días. Fue 2 días más tarde que Serafín el Chaparro puso en marcha la caída del culto con su paseo invisible por el puesto de control de la Policía Federal. Aunque algunos funcionarios estadounidenses afirmarían más tarde que la búsqueda de Kilroy fue la que destapó el culto, la realidad es que fue la investigación antidrogas que Serafín desencadenó inadvertidamente ese día, la que puso en marcha los espeluznantes descubrimientos en el rancho Santa Elena. Sin embargo, incluso cuando la policía comenzaba a acercarse, la banda hizo otro sacrificio. Esta vez, un matón de nombre Víctor Saúl Sauceda, destinado a ser asesinado como enemigo del culto. Víctor había buscado al Dooby durante meses. Quería matarlo. Víctor había sido policía en Matamoros hace unos años, pero después de 6 meses con un sueldo miserable y jefes policiales corruptos, se volvió hacia una línea de trabajo más rentable y, según los estándares locales, más respetable. Se volvió pistolero del respetable padrino estilo Corleone de Matamoros, el empresario Juan N. Guerra. Tenía solo 22 años, pero parecía mayor. Era inteligente, duro y sin humor. Su rostro moreno y afilado era conocido en Matamoros,
donde se ganó el respeto no solo por sus conexiones con la mafia, sino por su habilidad. Cuando Juan N. Guerra lo permitía, incluso ayudaba a detectives estadounidenses a localizar a algún sospechoso o testigo escondido en Matamoros. La gente que normalmente no hablaría con un policía solía hacerlo con Víctor. Particularmente, había impresionado al detective Flores, del sheriff de Brownsville. Un año antes, Víctor lo había ayudado cuando necesitaba encontrar uno de los chicos sin rostro que solían vender chicles y limpiaban parabrisas de los turistas por unos centavos en el puente internacional de Matamoros. Estos chicos, con chanclas de hule y camisetas desgastadas, se echan sobre los autos cuando estos, inevitablemente, tienen que detenerse en el pesado tráfico de la frontera. Pasan un trapo aceitoso sobre el vidrio y luego meten una mano sucia por la ventanilla del conductor, con la palma extendida pidiendo dinero. Los recién llegados siempre pagan, pero los que ya tienen experiencia ofrecen el dinero a los niños antes de que pasen su trapo. Flores buscaba a un muchacho que era el único testigo contra un hombre acusado de acosar a varios niños vendedores de chicles, quien se llevó a uno de los niños a Brownsville y lo bañó en gasolina y lo encendió en llamas. Flores no había podido encontrar a ese niño después de 2 días de búsqueda. Era el tipo de crimen que incluso un miembro de la mafia aborrece, así que enviaron a Víctor Manuel Sauceda para ayudar. Lo que había sido una tarea imposible para Flores, Víctor lo consiguió en 3 horas. Hizo las rondas con Flores, interrogando a algunos, amenazando a otros, obteniendo respuestas de las mismas personas que no habían dicho una palabra a Flores. Poco después, Víctor le entregó a Flores un niño flaco y los llevó a la frontera. Víctor era muy profesional. Se podía decir que por la forma en que interrogó a la gente tenía un entrenamiento policial, recordó Flores. Pero un año después, Víctor tenía una misión diferente. Había sido muy amigo del difunto Lauro Martínez, a quien el Dubi había matado a tiros en los sombreros en julio de 1988, y Víctor había jurado venganza. Últimamente, Víctor solía ir a beber al lugar favorito de los seguidores de Constanzo y se burlaba de su extraña religión y describía alegremente lo que planeaba hacerle al Dubi. Eso llegó a oídos del Dubi y Adolfo de Jesús Constanzo. En la noche del 1 de abril, pocas horas después de que el chaparro regresara del rancho después de su paseo por el puesto de control, Víctor Saúl Sauceda condujo hasta la avenida Lauro Villar, cerca del lado norte de la ciudad. Lauro Villar es una avenida residencial rodeada de casas blancas y departamentos sencillos. Es una calle tranquila, una cubierta perfecta. Una de las casas de la zona pertenecía a la familia Hernández. Víctor vigilaba desde fuera, pero la casa de seguridad estaba llena de armas, drogas y equipos de comunicación en su interior. Víctor había escuchado hablar del lugar y que hacía poco habían visto al Dubi por ahí. Su plan era encontrar la casa y esperar a su objetivo. Pero poco después de instalarse en la calle, 2 policías subieron a Víctor a su patrulla con el pretexto de que su jefe quería verlo. Los 2 policías lo habían estado esperando. Habían sido comprados por Constanzo, quien había diseñado todo un plan. Víctor no tuvo oportunidad. Tan pronto como estuvo arriba de la patrulla, Víctor, el cazador, se convirtió en la presa. La trampa contra él había sido bien planeada. Constanzo se había asegurado de que supiera exactamente la ubicación de la supuesta casa en Lauro Villar. Los policías lo condujeron a un callejón desierto, y antes de que se diera cuenta de que lo habían engañado, lo empujaron a otro coche y se fueron. Ahí lo esperaban 3 hombres armados que él no había visto antes. Eran el chaparro y otros 2 ayudantes de Helio, todos miembros del sangriento culto de Constanzo. Con los ojos vendados y atado de pies y manos, llevaron a Víctor al rancho Santa Elena, en una de las suburbans de la familia. Víctor no sabía quiénes ni por qué lo habían secuestrado. En el camino, les insistía en que si no sabían para quién trabajaba él, que si quiénes eran ellos y qué querían con él. Ya verás, le dijo uno de sus captores sonriendo divertido. Pronto la suburban tomó un camino de terracería y luego se detuvo. Víctor podía oler la tierra y supo que estaba en el campo, donde los gritos y los disparos no los escucharía nadie. Fuera del coche, oyó que más gente se acercaba y saludaba a los recién llegados. Entonces,
escuchó una voz de mujer, que hablaba en español. Escuchó que se dirigían a ella como la flaca, la madrina, y por último, escuchó que alguien la llamaba por su nombre, Sara. Al cabo de un momento, sintió que ella se acercaba a la ventanilla del coche y le pasó una mano fría por la mejilla, un toque suave y apreciativo, como valorando la mercancía. ¿Es él?, preguntó alguien con voz ronca y con acento extraño. Sí, padrino, lo reconozco, escuchó que respondía uno de los secuestradores. Entonces escuchó a la mujer que dijo: «Tráiganlo». Arrastraron a Víctor desde el coche y lo llevaron a donde provenía ese olor de muerte y putrefacción. Víctor retrocedió instintivamente ante ese hedor de cementerio y cayó de rodillas. Lo arrastraron por el suelo. El chaparro había encendido varias velas en preparación para ese momento, que iluminaban el cobertizo lleno de ídolos extraños, recipientes con cabezas cercenadas de animales, manchadas de sangre, y un caldero lleno de palos y un líquido oscuro. «Bienvenido a la casa del diablo», le dijo el padrino a Víctor. De repente, Víctor sintió como una mano fuerte agarraba su rostro con los ojos vendados y escuchó esa voz muy cerca con su aliento que olía a ron. «Tu alma ahora me pertenece», le dijo Constanzo. Sentaron a Víctor en una silla, todavía con los ojos vendados y las manos y pies atados. Después de un tenso y breve silencio, escuchó entrar a alguien más, y una voz familiar le hizo saber por qué estaba ahí, y que no había esperanza. «¿Recuerdas lo que dijiste?», le susurró el Dubi. Entonces se acercó con un cuchillo en la mano, mientras que detrás de él la sonrisa de Adolfo resplandecía a la luz de las velas, como un cocodrilo voraz, dispuesto a devorar el alma de su víctima. Tiempo después, el Departamento de Policía de Matamoros, cuyos oficiales fueron implicados posteriormente en el secuestro de Víctor, abrirían un expediente de personas desaparecidas, a petición de su padre, y lo buscaron en la ciudad, pero los informes de policía detallan que no encontraron nada. Una semana más tarde, cuando el cuerpo de Víctor Saúl Sauceda fue encontrado enterrado en el rancho Santa Elena, descubrieron que su cuerpo tenía decenas de puñaladas, con heridas hechas lenta y metódicamente, destinadas a hacerlo sufrir y no matarlo. Sus asesinos cortaron cada uno de sus dedos con un machete, igual que las orejas. Le desollaron la mayor parte de la piel de la cara y la parte superior del cráneo. Lo castraron y le sacaron las vísceras. Le quitaron el corazón, el estómago y le abrieron el cráneo. El informe de la autopsia, como un cínico eufemismo, describe como causa de su muerte ausencia de cerebro. Más tarde, Serafín el Chaparro recordaría fríamente cómo Dubi, Constanzo, Helio, Ovidio y otros miembros del culto torturaron lentamente a Víctor, mientras cada uno se turnaba para entrar a la casita, mientras la alta madrina del culto, Sara Aldrete, se encontraba presente. Era el único sacrificio en que Serafín recuerda que ella haya estado presente. Usualmente Sara no participaba de la violencia del culto, dijo Serafín, pero esta vez Constanzo había ordenado su presencia. Sin embargo, ella no participó directamente en la tortura. El joven estudiante, al igual que su tío Helio, sentía un profundo aprecio por Sara y minimizó su papel en los asesinatos. De los que podía recordar, negó que haya torturado activamente a Víctor o a cualquier otra de las víctimas. «Yo no lo torturé», diría Serafín en su confesión grabada en video, sin expresión, provocando escalofríos a los agentes más duros. «Lo más que hice fue darle una patada en la cara y una vez corté un pezón. Fue todo». Incluso el sacrificio de Víctor no pudo frenar el daño que causó la imprudencia de Serafín al pasarse el puesto de control policiaco. Unos días más tarde, la policía interrogó al cuidador del rancho, Domingo. Constanzo supo que sus palabras se harían realidad y que su sentido del augurio era correcto. Pronto dejaría Matamoros para siempre. Pero de todos modos, siguió adelante con el acuerdo de drogas y movieron la mercancía con seguridad en la noche del 8 de abril, con una ganancia de $300,000, aún a pesar de que los agentes de Estados Unidos se habían apostado en el lugar donde se llevaría la transacción. Pero al día siguiente,
El Chaparro, David, Helio y Sergio fueron arrestados por el comandante Benítez por narcotráfico. Estaban en la cárcel antes de que Constanzo pudiera tomar los $300,000. Ovidio Hernández, que estaba trabajando en un trato de drogas en Monterrey, fue el primero en enterarse de los arrestos cuando un familiar lo llamó en pánico para contarle. Inmediatamente telefonió al Holiday Inn de Brownsville, contándoselo a Constanzo, Martín y el Dubi. Luego llamó a Manlio para advertirlo. En cuestión de minutos, todo el culto había sido avisado. Todos se ocultaron. Ovidio y Manlio cerca de la frontera, y el resto en la Ciudad de México. Constanzo sabía que tenía que darse prisa. Con parte de su culto a manos de los federales mexicanos, supuso que era cuestión de tiempo que los chicos se quebraran, delatando todo, y la policía fuera tras él. Después de colgar con Ovidio la noche del 9 de abril, hizo su última llamada a Sara. «Helio y los muchachos han sido arrestados, flaca», le dijo Constanzo. «¿Oh, no? ¿Por qué?», preguntó Sara. «No preguntes y menos por teléfono. Ven aquí, te encontraremos en el puente», le dijo Constanzo. 20 minutos más tarde, una mujer alta y delgada se encontraba esperando en el lado norte del puente internacional, alzándose sobre los compradores y turistas. Al otro lado de la calle, frente al Texas Southmost College, donde acababa de dejar sus clases para siempre, el Mercedes de Constanzo se detuvo. «Entra, flaca. Constanzo nos está esperando en el hotel», le dijo Martín. Iba acompañado del Dubi. La llevaron al Holiday Inn, donde Constanzo le hizo hacer reservaciones de vuelos para los 4 con destino a la Ciudad de México y luego a Miami. Los registros muestran que las reservaciones se hicieron a las 3 de la mañana del 10 de abril, por Sara Aldrete. No utilizaron ningún alias. Los vuelos saldrían más tarde esa mañana. Una vez en la Ciudad de México, me dirían qué tan graves se habían puesto las cosas. Si salir del país les sería demasiado difícil, podrían intentarlo por Acapulco en lugar de Miami. Mientras discutían sus planes, bebían Coca-Colas y cafés en su habitación del hotel con aire acondicionado. Constanzo parecía molesto por los arrestos, pero no entró en pánico. Su falta de preocupación tranquilizó a Sara. «¿Qué crees que sucedió, Adolfo?», le preguntó Sara. «Creo que alguien fue muy estúpido. Si descubro quién, lo mataré», dijo Constanzo. «¿Y si Helio cuenta todo? ¿O Serafín? ¿Si dicen lo de los cuerpos?», preguntó el Dubi mientras se acercaba la hora de tomar su vuelo. Tuvieron que irse pronto, y él no compartía la aparente confianza del padrino de que lograrían escapar. «Los muchachos saben que es mejor no hablar. Saben lo que les haría Adolfo», le dijo Sara. Constanzo no dijo nada. En su lugar, tomó el teléfono y marcó larga distancia. Luego, esperó mientras contactaban su llamada. «Mami, tengo que correr. La policía me persigue», dijo a su madre en el teléfono. A cientos de kilómetros de distancia, Delia Aurora del Valle inhaló bruscamente y apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Por qué, Adolfo? ¿Por qué tienes que huir?» «Porque tengo que hacerlo. Soy inocente, pero tengo que esconderme. No creas nada de las cosas terribles que dirán por televisión. No puedo decirte más. Lo siento. Te amo, mami». Cuando colgó, Sara y los demás no pudieron evitar mirarlo fijamente. Dubi tenía la boca abierta. La voz de Constanzo se había tornado en ese tono infantil que adoptaba con su madre, un cambio más dramático que cualquier posesión espiritual que hubieran presenciado. Casi lloriqueó cuando le dijo que era inocente. Sin embargo, cuando colgó el teléfono su rostro se endureció, y cuando se volvió a sus seguidores no había más que hierro en su voz. «Vámonos», les dijo. No se atrevían a tomar el riesgo de cruzar a Matamoros para reclamar su parte del dinero de la venta de las drogas. Ovidio y Manlio se encargarían de eso y tendría que confiar en ellos para que le dieran su parte. Confiar en los demás era lo único que Constanzo odiaba más que cualquier otra cosa, pero no tenía otra opción. Tenían que conducir hasta McAllen para tomar los vuelos que Sara había reservado. Al salir del hotel, Sara se dio cuenta de que no traía su pasaporte mexicano. No lo necesitaba para moverse en la zona fronteriza. Solo usaba su visa. Los demás sí llevaban el suyo. Entonces, Sara tendría que regresar a Matamoros. Constanzo la maldijo en voz alta, haciendo que Sara se estremeciera, y le dijo que tendría que viajar sola. Ellos se irían sin ella.
Le dijo que tomara el próximo vuelo. De cualquier forma, era más seguro si iban separados. A regañadientes, Sarah aceptó. La dejaron sobre el puente y le dijeron que tuviera cuidado. Entonces, el Mercedes se fue, unas horas antes de que la policía los buscara en el hotel. Mientras tanto, el Matamoros, Helio, el Chaparro y los demás estaban empezando a confesar todo a la policía sobre Adolfo de Jesús Constanzo y los secretos enterrados en el rancho Santa Elena. Pero no fue lo suficientemente pronto. Benítez se quejaba de que Oral Neck y Gavito hablaban como si se tratara de su caso, y eso había afectado a los policías mexicanos, ya que no fue el secuestro de Kilroy el que llevó a los descubrimientos en el rancho, sino la investigación por drogas a Serafín el Chaparro. Solo había sido suerte. No solo estaba ofendido porque habían hablado con la prensa, sino que también habían perjudicado la investigación. El 12 de abril, cuando el agente de la DEA, T.K. Solís, recibió información de que Constanzo y su séquito posiblemente huyeron a Miami, Oral Neck se encargó de publicarlo durante la rueda de prensa diciendo que «Muy posiblemente se encuentran en Estados Unidos. Estamos buscando en Texas y el área de Miami, Florida». Al día siguiente, para horror de Ramírez, los reporteros publicaron en todos los medios que las autoridades sabían que Constanzo y sus seguidores podrían dirigirse a Miami. Con eso, la banda posiblemente cambiaría sus planes, y los investigadores lo sabían. «Si se hubieran mantenido callados, quizá podríamos haberlos atrapado en Miami», dijo Ramírez, después de que Constanzo cambió sus planes de huir a Florida. Se suponía que la idea era atrapar a los malos, no informarlos. Enojados por todo esto y temerosos de que el comandante Benítez no los apoyara más, Ramírez, el suboficial auxiliar Cruz y funcionarios del FBI dijeron a los miembros del grupo de trabajo que ya no hicieran más declaraciones a la prensa, pero esa petición fue ignorada. Neck y Gavito, proclamando su liderazgo en la búsqueda fallida de Kilroy, siguieron actuando como portavoces del caso. Entre todas las ruedas de prensa, ni Gavito ni Neck se molestaron en mencionar una de las mayores fallas del caso. El propio departamento del sheriff de Gavito había permitido que uno de los miembros del culto se escapara. Algunos agentes fueron asignados por el grupo de trabajo para vigilar un domicilio en Brownsville, que aparecía en las facturas telefónicas de los Hernández. Mientras estaban vigilando la casa el día 12 de abril, los agentes descubrieron a un joven que llamaba a la puerta de la casa. Cuando nadie abrió, se alejó. Los agentes lo siguieron y lo detuvieron después de unas pocas cuadras. Era Manlio Fabio Ponce, el inteligente teniente de Constanzo en la frontera, el hombre que había conducido a Kilroy a su muerte en el rancho Santa Elena. Y los agentes lo dejaron ir. «Yo soy estudiante, estudio en la Universidad de Monterrey», les dijo el guapo gato. «¿Hay algún problema? Solo voy de paso», mostrándose desconcertado por ser detenido por la policía, con una actuación que convenció a los agentes. Les dijo que se había detenido en la casa para buscar a un amigo. Eso era todo. Los agentes no notaron ninguna malicia en las declaraciones de Manlio y le dijeron que podía irse. Manlio se despidió con una sonrisa y lo vieron irse en su auto. Desde el 11 de abril, Benítez ya había nombrado a Manlio como sospechoso, un día antes de que lo detuvieran los agentes estadounidenses. Todos deberían haber sabido que Manlio era buscado, pero los agentes dijeron que ellos no habían escuchado nada de ningún Manlio, al menos hasta que regresaron a su sede y vieron que su nombre aparecía en una lista de fugitivos del culto. Pero para ese entonces, el gato ya había desaparecido. Se inició una búsqueda frenética, pero ya fue demasiado tarde. En todas las entrevistas que Neck y Gavito ofrecieron a la prensa, y donde se jactaban de la captura de Helio y Serafín el Chaparro, jamás hicieron mención del miembro del culto que se les escapó. Pero el golpe final al grupo de trabajo que se había creado para perseguir a Adolfo de Jesús Constanzo ocurrió 4 días después de que los cadáveres fueran encontrados. Ese fue el día en que los agentes de aduanas comenzaron a actuar por sí solos, ocultando a un testigo crucial para el caso cuando los agentes de la DEA intentaron interrogarlo. El testigo no era otro que el Gancho, el pariente de Helio, que fue víctima del robo de Constanzo y por poco lo hacían víctima de sacrificio. Él era una mina de oro con información potencial sobre los movimientos del fugitivo.
pero antes de que el agente Solís y otros miembros de su equipo de trabajo pudieran llegar a él, los agentes de aduanas, acompañados por los investigadores del sheriff, tomaron al Gancho por su cuenta y lo llevaron a una casa secreta, donde lo cuestionaron y luego se negaron a darles ningún tipo de información a los agentes de la DEA o del FBI. En lugar de eso, le ofrecieron a Ramírez una cinta de video del interrogatorio de El Gancho, donde hablaba con voz vacilante como si se tratara de un guión. Incluso, en un momento preguntó: ¿qué quieren que diga? Las preguntas clave se dejaron sin contestar por el aleccionado Gancho. Solís y el agente Cruz decidieron que esa cinta no servía como prueba. Cuando Ramírez, ya enojado, siguió insistiendo para acceder al testigo, le dijeron que el Gancho solo quería hablar con los agentes de aduanas. Más tarde, uno de los agentes de aduanas le dijo a Ramírez que el Gancho se había ido de la ciudad debido a que tenía un familiar enfermo. Además de todo eso, más adelante, Ramírez también se quejó que el agente Oral Neck había prohibido que la DEA realizara cualquier interrogatorio, cosa que fue negada por Neck, y por su parte, él se quejaba de los agentes de la DEA, que solo les pisaban los talones, por lo que tuvo que hacer que sus hombres interrogaran al Gancho y lo ocultaran por su propia seguridad. Dijo que si no lo hubiera hecho así, el Gancho seguro hubiera desaparecido. La situación finalmente llegó al límite, porque la casa de seguridad donde los agentes de aduanas escondieron al Gancho resultó ser un departamento de la DEA usado para proteger a informantes amenazados de muerte. Ramírez y Solís dedujeron que seguramente ahí era donde lo escondían, y se dirigieron al lugar, donde un sorprendido Gancho los saludó en la puerta, diciendo que no tenía parientes enfermos y que, como era evidente, no se había ido de la ciudad. «Bueno, genial, ahora ya te puedes ir», le dijo Ramírez. «¿De qué estás hablando? ¿Qué se supone que tengo que hacer?», respondió el Gancho, entrando en pánico. Entonces, Ramírez le dijo que se fuera con Oral Neck, ya que no quería hablar con la DEA. No tenían por qué hacerle ningún favor. «Espera un minuto. Yo todo el tiempo he querido hablar con la DEA, pero los agentes de aduanas no me dejaron», respondió el Gancho. Sabía que seguramente Constanzo y su jefe, después de haber perdido la droga y $800,000, lo querían muerto. Entonces, desde ese momento, el Gancho se convirtió en testigo protegido de la DEA y resultó ser una valiosa fuente de información confirmando los cargos de droga contra el culto de Constanzo. Pudieron armar un sólido caso de drogas en el lado de Estados Unidos, que era vital si lograban capturar a Constanzo y sus seguidores en suelo estadounidense, ya que los cargos mexicanos podían no ser suficientes para llevarlos a juicio en Estados Unidos. Consternado por la doble actuación de los agentes, el fiscal auxiliar Cruz les lanzó un mensaje a los agentes del grupo de búsqueda de Kilroy, recordándoles que la investigación del culto estaba bajo control de la DEA y que debían compartir toda la información, ya que en todo caso retirarían el apoyo que les habían ofrecido al grupo de Neck con equipos de cómputo y 11 agentes, si seguían rehusándose a formar parte del curso de la investigación de la DEA. Pero los agentes de aduanas y la oficina del sheriff continuaron por su lado con sus propias pistas en lo que denominaron la investigación de Mark Kilroy, y Gavito y Neck continuaron hablando con la prensa sin importar lo que dijera Ramírez. Sin embargo, la prensa no tuvo conocimiento de este conflicto. Estaba más interesada por los relatos de las mutilaciones y los asesinatos en masa, lo que siguió afectando a las fuerzas policiales que perseguían a los asesinos. Pasados 10 días, ya no había posibilidades de atrapar a Constanzo y su culto en Brownsville o Miami. Al final, la investigación estadounidense se desmoronó, y los investigadores terminaron apuñalándose la espalda entre ellos. Otra empresa más, envenenada y corrompida por la influencia omnipresente de Adolfo de Jesús Constanzo.